Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, queremos partir dando las gracias al senador Matías Walker, senador por la quinta circunscripción, militante demócrata cristiano. Senador Walker, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, a todos los auditores en Concepción. Un gusto saludarlos. Senador, Soledad Alvear, José Pablo Arellano, René Cortázar, José de Gregorio, Jorge Burgos, Gutenberg Martínez, Clemente Pérez, Zarco Luksic, Moisés Valenzuela, todos nombres de militantes demócratas cristianos que ya no lo eran y que ahora podrían llegar a serlo del nuevo partido Amarillos por Chile si es que logra efectivamente conformarse como tal. ¿Qué es lo que está pasando en la democracia cristiana, senador Walker? Bueno, mi juicio es muy claro y lo venimos diciendo de hace mucho tiempo junto a la senadora Jimena Rincón y otros como Erika Edo, que es un gran diputado por Concepción, Giovanna Pérez. La DC dejó de representar el centro político y ese es un problema. Y lo vimos con la decisión, con la mala decisión que a mi juicio tomó la directiva del partido de jugársela por el apruebo. Pero esa no fue una decisión de la directiva, fue una votación que hubo, senador. Fue una votación de una Junta Nacional que nosotros advertimos, Álvaro, que era un muy mal mecanismo, porque la Junta Nacional del partido, que hoy día está absolutamente obsoleta en su mandato ciudadano, representa menos del 1% de los militantes. ¿Qué es lo que habíamos propuesto nosotros, junto con los expresidentes de la democracia cristiana, entre ellos el presidente Frey? Que se le preguntara a los militantes, a cada uno de los militantes de Arica Magallanes, porque nosotros conocemos nuestro partido y conocemos el país, y sabíamos que si se le preguntaba a los militantes, finalmente la opción iba a ser por el rechazo. ¿Por qué el 4 de septiembre un 62% casi de la población termina votando por el rechazo? Porque, bueno, entendió que era una propuesta maximalista, refundacional, que no tiene que ver con nuestra diversidad de clase, y ahí se demostró senador, que pero la mayoría del electorado demócrata cristiano votó por el rechazo. Sí, pero antes de irnos al tema del plebiscito, me gustaría seguir un par de minutos de la democracia cristiana. ¿Usted va a renunciar a la ADC como lo hizo su hermano Patricio? Estamos en un proceso de reflexión, de escucha, a ver si es la democracia cristiana el mejor instrumento para representar al centro político, a la gente que se levanta a trabajar temprano, a la gente que no tiene complejo en hablar de seguridad ciudadana, a la gente que no tiene complejo de hablar de crecimiento económico, que no quiere ser un apéndice de la izquierda, que no quiere tirar por la borda lo que se ha construido con el esfuerzo de millones de chilenos estos años, gracias a la estabilidad que le han dado al país los gobiernos de centro-izquierda. ¿Y usted sería amarillo si es que renuncia al final del proceso? No, yo no me iría amarillo. Y yo no me iría amarillo porque creo que acá tiene que convocarse a un centro amplio, a un centro reformista, liberal, socialdemócrata. Tenemos muy buenos amigos en amarillo. Yo no descarto que el día de mañana podamos converger con ellos en una nueva coalición, en una federación de partidos. Pero creo que tenemos que buscar algo mucho más amplio. Senador, usted evidentemente que en el último tiempo ha compartido un liderazgo con la senadora Rincón, mujer de Concepción, entre paréntesis, nacida y criada aquí en Concepción. Exactamente, sí. Fuimos compañeros de colegio de la U con la Jimena Rincón, entre paréntesis. Siempre me ganaba las elecciones ella, siempre me sacaba un voto más que yo. Muy bien, desde chiquitita. Pero lo que le quería preguntar, ¿su futuro político está ligado al de Jimena Rincón? Es decir, si es que en su reflexión decide irse de la ADC, ¿sería también con Jimena Rincón? ¿Tienen un proyecto colectivo? Yo creo que nuestros destinos están atados porque efectivamente nos tocó con Jimena Rincón encabezar un esfuerzo de sacar la voz e intentar representar, yo creo que lo logramos, a mucha gente que quiere cambios, pero que quiere cambios con estabilidad, que entendió que esta era una mala propuesta, la de la convención, que dividía a Chile entre varias naciones. Y yo les voy a contar, Álvaro, algo que creo que es muy relevante que la gente lo sepa.
porque este no es un proyecto personal, ni hay aspiraciones de por medio. Nosotros en abril tomamos la decisión con la senadora Rincón y nos dijimos, a ver, estamos convencidos que la propuesta es mala, los dos somos abogados. Hoy día, entre paréntesis, si se hubiera aprobado la mala propuesta de la convención, no tendríamos estado de excepción constitucional, el estado de emergencia en la macrozona sur, porque se habría eliminado. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rechazar, vamos a decirlo, aunque esto signifique que nunca más podamos ir a una reelección, aunque esto signifique que nos expulsen del partido, porque estábamos convencidos que la propuesta era mala para el país. Recorrimos Chile haciéndolo ver y por lo tanto sí, yo creo que la decisión que tomemos la vamos a tomar en conjunto después de este proceso de reflexión. ¿Y hasta cuándo va a reflexionar, senador Walker? Bueno, como digo, nosotros, Álvaro, no estamos en un proyecto personal, sí. Estamos en un proyecto colectivo y por lo tanto queremos conversarlo con militantes, con dirigentes de base, con concejales, con core, alcaldes, diputados. Estamos en ese proceso de reflexión colectiva. Okay. Senador, continuando con la discusión del proceso constituyente, es evidente que hay un amplio consenso de continuar, ¿verdad?, este proceso. Sin embargo, hay también llamativas diferencias respecto a cómo se quiere hacer. Usted ha señalado en una carta al director que tomar de base, al Mercurio digo, tomar de base la Constitución del 80 tendría el mismo sesgo de la izquierda intentando proponer, por ejemplo, un unicameralismo de facto. ¿Esto sería para usted, por ejemplo, un borde aceptable para poder proteger a lo menos el sistema político en este nuevo proceso constituyente? Bueno, claro, cuando hablamos de borde hablamos de principio, hablamos de rayado de cancha, hablamos de cuáles van a ser los principios básicos que se van a establecer como límite al órgano democráticamente elegido que a mi juicio tiene que aprobar las normas de la nueva Constitución. Es un principio muy importante. Con Jimena Rincón presentamos una propuesta el 2 de agosto estableciendo que no solamente tenía que ser un mecanismo democrático, sino que también paritario. Si el gobierno hubiera acogido nuestra propuesta, hoy día tendríamos un itinerario mucho más claro. Ahora, cuando hablamos de límites, cuando hablamos de márgenes, el propio presidente Boric le puso piso, ¿no es cierto?, a esta idea y dijo, bueno, tiene que haber bordes, dijo el presidente, y bordes claro, porque eso le da certeza a la ciudadanía, porque eso además, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados también, abriga esperanzas de que el texto le da sentido a la ciudadanía. Por ejemplo, el respeto por el Poder Judicial, el respeto por la autonomía del Poder Judicial, que uno de los grandes errores de la propuesta de la Convención es que eliminaba el Poder Judicial unificado que tenemos hoy día, lo reemplazaba por 12 sistemas de justicia, uno por cada uno de los pueblos originarios. Bueno, y respecto del sistema político en particular, el sistema político tiene que ser propio de la deliberación del órgano democráticamente elegido. Yo creo que va a haber consenso de que vamos a seguir con un régimen presidencial, el respeto a la separación de poderes del Estado, pero el régimen presidencial probablemente tal, o si vamos a tener un sistema semipresidencial, yo creo que eso es parte de la discusión que puede darse. Pero entonces, ¿por qué dice que fue un sesgo de la izquierda proponer un nuevo sistema político? Yo creo que fue un sesgo de la izquierda este unicameralismo de facto, porque no tiene que ver con la historia constitucional chilena, con la idiosincrasia chilena. A la gente le gusta que existan límites al poder. ¿Qué es lo que no les gusta de experiencias que hemos tenido, malas experiencias en Venezuela, en Perú, en otros países? Este Congreso unicameral en malas manos de un gobierno que pueda hacer y deshacer lo que quiera con un Congreso unicameral sin contrapeso de poder es una mala idea. Lo explicamos por qué y la gente lo entendió así. Pero bueno, eso es parte de la discusión que tiene que haber, ¿no es cierto?, por parte del órgano democráticamente elegido por la ciudadanía.
¿Hay consenso igual, senador, respecto a que este equilibrio de los bordes debiese ser sumamente delicado? Esto lo digo a la luz de los resultados de las últimas encuestas que hemos revisado también en nuestro programa hace poquito. La mayoría de las personas que votaron rechazo, al menos según la encuesta CADEM, quiere que exista un plebiscito de entrada, esto por sobreconfiar en un gran acuerdo político para tener una nueva constitución. Sumado esto a que tanto en Activa Research como en CADEM hay un porcentaje pero ínfimo, muy minoritario, que quiere que el Congreso redacte la nueva constitución. Por lo tanto, la mayoría aboga por una elección democrática y de expertos. Por lo tanto, estos bordes, o mientras más bordes hayan, yo creo que la ciudadanía, según estos resultados, no estaría tan contenta. Bueno, hay que ver, porque yo creo que lo peor que puede pasar es que repitamos la mala experiencia de una convención que se puso muy creativa, que quiso refundar todas las instituciones, y eso generó el rechazo por parte de la ciudadanía. Acá hay que llegar a un equilibrio. Recordemos que estos bordes de alguna manera ya estaban establecidos en el anterior proceso constituyente. Se establecieron principios como el respeto a los fallos de los tribunales de justicia, a los tratados internacionales, al carácter democrático de la República de Chile. Pero no pueden ser bordes que inhiban o ahoguen la discusión. Ahora, respecto del mecanismo, yo creo que hay que tomar en cuenta lo que nos está diciendo la ciudadanía en todas las encuestas de opinión pública. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ciudadanía? Que queremos elegir un órgano democrático que, en definitiva, apruebe las normas de la nueva Constitución, pero queremos que sean apoyados por... Nunca se me va a olvidar cuando la madre, presidenta de la República, dio una entrevista en la revista Ya del Mercurio y dijo con una honestidad brutal, dijo: mire, yo pensé que quienes iban a escribir la Constitución iba a ser gente más preparada. Eso lo dijo la madre del presidente de la República. Y yo creo que eso es sentido común ciudadano puro, digamos. Entonces, yo creo que es muy importante que exista un órgano democrático, pero apoyado por expertos. Que esos expertos, además, o esa comisión política técnica, puede trabajar desde ya, porque el CERVEL ha dicho que no puede elegirse convencionales, o como se llamen, ¿no?, antes de abril del próximo año. Entonces, bueno, yo digo, lo dijo el presidente Lagos también, aprovechemos este tiempo intermedio para que esos especialistas puedan hacer un trabajo de sistematización, de entregar propuestas de manera tal de que el trabajo de este órgano democráticamente elegido, que podamos elegir en abril, mayo, después tiene que constituirse, bueno, no parta de cero. Estamos hablando con el senador Matías Walker, ya en la parte final de nuestra conversación. Yo quiero volver a la democracia cristiana, senador, porque bueno, usted forma parte de una familia Walker que está íntimamente ligada con la democracia cristiana, pero que ya con la renuncia de su hermano Patricio y con este estado de reflexión suyo, eventualmente podría salir del falangismo. Entonces, sin embargo, usted fue elegido, al igual que la senadora Rincón, con quien ya usted ha señalado que están vinculados en este proyecto, por un cupo demócrata cristiano. Entonces, de momento usted sigue siendo senador demócrata cristiano. Y me gustaría preguntarle, ¿qué es la democracia cristiana en este minuto respecto del gobierno? ¿Está en la oposición? ¿Es un partido oficialista, semioficialista? ¿Cuál es el perfilamiento que tiene la democracia cristiana como para que la gente entienda dónde se encuentran en este minuto respecto del gobierno en particular? Porque eso es clave, o sea, uno o es oficialista o no lo es. Las cosas a medias tintas la gente no las entiende mucho, creo yo, por lo menos. Bueno, es tan claro, Álvaro, que particularmente junto a la senadora Rincón hemos votado a favor todos los proyectos del gobierno. Okay. Claro, uno trata de mejorar los proyectos. A mí me ha tocado como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, por ejemplo, sacamos el nuevo servicio de reinserción social juvenil que termina con el Sename. Y hay muchos proyectos de ley. Hemos aprobado todas las solicitudes del gobierno para prorrogar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, a diferencia de senadores oficialistas que no lo han hecho. ¿Ah? Entonces, yo diría que nosotros, sin ser parte del gobierno, tenemos que contribuir a darle gobernabilidad a Chile. ¿Por qué?
porque estamos en una situación complicada, con desaceleración económica, con inseguridad ciudadana, y ahí uno tiene que poner el país por delante de todas las cosas, pero con autonomía. Por ejemplo, ahora viene la discusión de la reforma tributaria, y vamos a defender un principio, que la reforma tributaria no la pague la clase media. Vamos a discutir la reforma previsional, y ahí queremos defender otro principio, a propósito de lo que dijo la ministra del Trabajo el día de ayer, que los ahorros previsionales sean de los trabajadores, que se respete la propiedad y que sean los trabajadores y las trabajadoras los que elijan quién y dónde le va a administrar sus ahorros previsionales. O la FP no estaría considerada. Pero, a ver, que las personas elijan. Por ejemplo, Joana Pérez, una gran diputada de la región del Biobío, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, la reforma previsional propuso que, por ejemplo, las cooperativas también puedan administrar los ahorros previsionales de los trabajadores. O sea, ¿por qué le vamos a imponer a los trabajadores que sea el Estado el que administre sus ahorros previsionales? Esos son principios que nosotros vamos a defender pensando en la gente, más allá de cualquier ideología. Me parece que, bueno, en estas reformas más estructurales se podría decir que podrían también, evidentemente, quedar plasmados en un nuevo acuerdo constituyente. Hay ciertas incongruencias. Yo no sé, o sea, no sé si conoce algunos modelos, yo pretendo que sí, de Estado social de derecho, cuando es difícil conjugar un Estado social de derechos con la libertad de elección, por ejemplo, de las AFP o la libertad de elección del sistema de salud que uno quiere elegir, porque en estos modelos de Estado social de derechos básicamente se establecen la gratuidad, digamos, sistemas únicos o tendientes a la universalidad, tendientes a la igualdad. ¿Cómo se conjuga eso? La libertad de la persona a elegir por sobre el derecho social es una discusión que al parecer tensiona y que no está zanjado. Nosotros creemos en un Estado social y democrático de derechos que garantice prestaciones básicas, y nosotros creemos que eso es fundamental, pero eso no significa que todo sea estatal. Hay distintos modelos en el mundo donde hoy día existe, por ejemplo, en materia de salud, una red de prestadores públicos y privados, y las personas, esa red de prestadores públicos y privados están asociadas, por ejemplo, a seguros universales de salud o sistemas únicos de salud, pero también con prestadores privados. A eso nos referimos con que la gente pueda elegir. Bueno, y ahí están los principios constitucionales y las políticas públicas que materialicen estos derechos. Ahí habría algo que rescatar del texto propuesto, porque justamente el texto propuesto que fue rechazado proponía un sistema de salud así, es decir, un sistema único de salud, claro, con prestadores públicos y privados. Con prestadores públicos y privados, pero la cotización iba a un sistema público. Y es ahí donde tenemos que ver de qué manera garantizar ambos principios. Que el Estado asuma un rol más importante, pero también donde las personas tengan algo que decir a la hora de determinar quién administra sus prestaciones de salud. Oye, senador, ahora sí que es la última pregunta. Estamos hablando con el senador Matías Walker. La última pregunta. Lo que pasa es que hablando con usted uno se le van planteando algunas inquietudes, en fin. Hay quienes sostienen, senador, que el gobierno está en una posición muy compleja respecto de su capacidad de gobernar y que es un imperativo ampliar su base de sustentación. ¿Ustedes estarían disponibles para ingresar al gobierno si el presidente los convocara? No, porque nosotros no fuimos elegidos para ser parte del gobierno. Nosotros teníamos otra candidata presidencial, que era la senadora Yanna Proboste, que lamentablemente no pasó a segunda vuelta, y la gente no nos eligió para estar en el gobierno, nos eligió para estar en el Congreso, en las gobernaciones regionales, para estar en los municipios, pero sí uno puede darle gobernabilidad a Chile. Por eso yo te decía, Álvaro, el ejemplo, ¿no? Nosotros hemos aprobado todos los proyectos del gobierno del Congreso, lo hemos mejorado, pero lo hemos apoyado en el sentido que Chile requiere gobernabilidad.
vamos a seguir apoyando toda la agenda de seguridad ciudadana, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno? Que tiene dos almas, que tiene hoy día un sector que ha sido fortalecido, que se ha denominado socialismo democrático, donde está el Partido Socialista, el PPD, que tiene su eje en la dupla entre Carolina Toá, ministra del Interior, y Mario Marcel, ministro de Hacienda, en quienes yo tengo centradas grandes esperanzas. Pero vea usted lo que pasa dentro del gobierno. El ministro Marcel anuncia el apoyo al TPP-11, por ejemplo, este tratado internacional, y después salen de la propia coalición de gobierno de Apruebo Dignidad rechazando lo que el propio ministro Marcel ha planteado. Entonces, es difícil pasar a integrar una coalición de gobierno en que ellos mismos no se ponen de acuerdo. Yo entiendo que el presidente de la República, tras los resultados del 4 de septiembre, comprendió que tenía que fortalecer aquella parte de su coalición de gobierno que es el socialismo democrático. Por eso hoy día esta dupla, Carolina Toá, Mario Marcel, es la dupla eje del gobierno, pero tienen esta dificultad, que necesitan armonizar estas posturas con las de Apruebo Dignidad, sobre todo en el Congreso Nacional, donde hoy día el gobierno tiene una rebelión. Por ejemplo, lo que pasó con el proyecto de infraestructura crítica, que algo que en la región del Biobío es tan demandado, ¿no? Que las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura que tiene que ver con servicios básicos de la población. Bueno, el presidente de la República presenta observaciones al proyecto y son rechazados por su propia coalición de gobierno. Senador Matías Walker, muchas gracias por conversar con Buena Costumbre esta mañana. Muchas gracias a usted, Álvaro, María José, que esté muy bien. Gracias, senador. Buena semana. 8 de la mañana con 1 minuto.